Magazine, tu revista universitaria. Tu revista universitaria. Magazine. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera emisión de Magazine, tu revista universitaria. Nos da muchísimo placer estar iniciando actividades con este proyecto. Es un placer recibirte, Paco Gálvez. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Fernando. Esta es la primera emisión de Magazine, la revista universitaria. Es como tal vez el formato de muchas otras revistas que existen, pero es nuestra revista, ¿no? Así es la revista nuestra y de todos los universitarios. Y comentarles que es un programa que va a tener muchas peculiaridades. Vamos a tratar temas con un sentido muy cómico, ¿por qué no decirlo así? Vamos a abordarlo con cotidianidad también. Y bueno, de una forma muy agradable que seguramente nos van a acompañar a partir de esta emisión y esperamos que sean muchas más. Y bien, pues vamos a dar inicio al programa y los invitamos a escuchar ahorita la primera sección, que es Mundo Cotidiano. Mundo Cotidiano. Bien, Paco, pues platicar en Mundo Cotidiano, vamos a abordar algunos temas de interés de la semana. La semana pasada escuchábamos que publicaba la revista Forbes a los hombres más ricos del mundo. Sí, así es. Y sorpresivamente nombran a Slim como el más rico. ¿Qué te parece esta noticia, Paco? Fue sorpresivo en el sentido de que Carlos Slim en las últimas listas anteriores estaba ya hasta el tercer lugar. Con 35 mil millones de dólares aproximadamente, y ahora tiene 53 mil o 50 y tantos mil millones de dólares. Escúchenos, amigos, 53.500 millones de dólares. Imagínense tener esa cantidad de dinero, ¿no? 500 millones más que Bill Gates. Así es, que para los hombres ricos es nada. La verdad es que es muy poca, ¿no? la diferencia. Claro. De hecho, en el contexto, hace un año o 2 años, Slim perdió 18 mil millones de dólares en un año. Así es. Y se recuperó hace 2 años, estaba Carlos Slim, si no mal recordamos, en el segundo lugar, retrocede un puesto y este año retoma el primer lugar. Así es. Y también la noticia de que aparece en la lista el Chapo Guzmán. Sí, así es, con 1,000 millones de dólares. Creo que la lista empieza en 1,000 millones de dólares y él es de la parte de hasta abajo de la lista. Sin embargo, vaya, ¿cuánto diéramos tú y yo por estar en el último lugar de esa lista, por lo menos, no? Así es, y lo contrastante que es, ¿no? Cómo detectan a una persona que tiene millones de dólares. Ambas notas son polémicas, ¿no? Tanto la de Slim como la del Chapo Guzmán, porque obviamente el Chapo Guzmán nos queda más claro. Forbes no solo publica la cantidad de dinero que tiene, sino que publica los negocios del Chapo, cuánto dinero lavó, qué negocios tiene, qué cuentas. ¿Cómo es que Forbes tiene esa información y el gobierno de México no puede cancelarle ni una cuenta de débito al Chapo Guzmán? Así es, Paco. Te voy a decir cuáles son los requisitos que considera Forbes para considerar un personaje de esta instancia. Fortuna mínimo de 1,000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que el Chapo lo tiene. En el contexto de la crisis, la revista también compara la pérdida porcentual en la riqueza de los empresarios y sus ganancias. Entonces lo consideramos como un empresario, ¿no? Al Chapo, ¿no? Y otros aspectos, bueno, el ranking que tuvo de riqueza en los últimos años, nombre, cantidad neta de riqueza, cómo ha logrado su fortuna, que es lo que estás platicando, ¿no? Que se supone lo sabe la revista, ¿no? Claro, tienen detectados depósitos, retiros, transferencias de cuentas, etcétera. De alguna manera saben que es de él. Yo no entiendo mucho de ese tejemaneje de finanzas, pero entonces algo sabe, no es información confidencial, no publican rumores. Forbes publica cosas concretas y legítimas. Sin embargo, el gobierno federal parece que no lo sabe. Así es. Y retomando el tema de Carlos Slim Elú, lo contrastante, ¿no? Un país pobre, si podemos llamarlo así, a nuestro querido México, y que tiene al hombre más rico del mundo, ¿no? Te quiero mencionar nada más los 5 primeros lugares. Carlos Slim de México con 53.500 millones de dólares, Bill Gates con 53.000 millones de dólares, lo mencionabas, 500 millones abajo de Slim, Warren Buffett con 47.000 millones de dólares, estos dos de Estados Unidos, Mukesh Ambani con 29.000 millones de dólares,
de la India, y Lakshmi Mittal, también de la India, con 28.700 millones de dólares, ¿no? Yo lo que quisiera retomar es la parte contrastante, ¿no? Yo sé que Carlos Slim es una persona inteligente, no dudo de él, pero también creo que hay muchísimas injusticias en nuestro país que le han permitido, o el sistema le ha permitido, escalar a este nivel, ¿no? Que la mayoría de los países lo tienen legislados, incluso México, solamente que no se llevan a cabo, ¿no? Son negocios que se hacen en privado para brincarse las leyes antimonopolios, etcétera, y es como se permite entonces a muchas personas acumular muchas masas de riqueza, ¿no? Carlos Slim hereda ya una fortuna, él no empezó de ceros. Compra teléfonos de México a finales de los años 80, principios de los 90, y por supuesto que tiene una inteligencia muy hábil para invertir, ya casi es dueño del New York Times, está en muchísimas empresas. Hace poco leíamos un libro, ¿no? Y lo comentábamos de cuánto gasta cada mexicano diario que va a la bolsa de Carlos Slim, ¿no? Para crédito del celular, el pago mensual del teléfono, compra de llantas, etcétera, etcétera, ¿no? Como casi todos los días pagamos algo, gastamos algo que va a los ingresos de Carlos Slim, porque es dueño de una inmensidad de empresas alrededor nuestro. Y el contraste es que México acaba de sumar este año 4 millones de pobres que pasaron de pobres a extrema pobreza. Tenemos un país que más de la mitad de su población, alrededor de 60 millones de mexicanos, son pobres, y alrededor de 20 millones de mexicanos están en extrema pobreza, es decir, no tienen con qué resolver hoy la cuestión alimentaria, ¿no? Pues justo, no, yo se los dejo a la audiencia que lo evalúe. Yo creo que es un poquito injusto, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, la semana pasada también, el jueves, se da ya por fin la consumación de 5 matrimonios homosexuales, esto en el Distrito Federal. ¿Qué opinas, Paco, de esto? Hay dos corrientes, ¿no? Una es los que dicen que el matrimonio se hizo para hombre y para la mujer, y entonces comentan, ¿no? Con una, yo diría que homofobia vedada, de que se debe de hacer otro marco legal, llamarle de otra manera para lo que quieran los homosexuales. Y hay otro tipo de personas que dicen, no, el marco está bien, simplemente el marco legal del matrimonio está correcto, simplemente hay que cambiarle y que ya no diga hombre y mujer. Y como el objetivo del matrimonio es el mismo, tanto en parejas heterosexuales y en homosexuales, se tiene que seguir llamando de la misma manera, nada más hay que cambiar los criterios de género, ¿no? Y que puedan ser cualquiera de los dos géneros. Esas son las dos voces que están allí, ¿no? Y sí, y marcado, ¿no? Por un lado el avispero del conservadurismo, ¿no? Que está atacando, ¿no? la medida, y por otro lado yo creo que ganamos, ¿no? Gana la legislación de las minorías, ¿no? Para las minorías, ¿no? Entonces, qué bueno, yo creo que qué bueno que se da. La realidad es que se daba que las parejas estuvieran juntas, y hoy solamente lo que estamos haciendo es legalizándolo, ¿no? En la capital del país, ¿no? A mí me da mucho gusto porque México se convierte en vanguardia, bueno, la Ciudad de México, porque no es todo el país, en vanguardia para Latinoamérica en cuestiones de esos derechos civiles que están formando parte de las legislaciones de finales del siglo pasado y principios de ¿no? El tema del aborto, cómo lo abordaron, cómo están abordando lo de la eutanasia y otros temas que en Europa ya tienen años legislados, ¿no? Este tema de las bodas gay, países como Bélgica, Países Bajos, Inglaterra, Noruega, algunos estados de los Estados Unidos, y ahora México DF, el único punto en Latinoamérica, ya tienen legislado que dos personas del mismo sexo se puedan casar. A mí en particular me da mucho gusto porque es un poco más de libertades para todos, ¿no? Sí, qué bueno. El problema es que el tema no queda cerrado ahí. Claro. Citaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, que sí es cierto que la PGR carece de argumentos propiamente legales para sostener
de cara a la asociación su posición que tiene contra los matrimonios gay y que corresponde